con Ishkanik en el Sagbeh del conocimiento. Malakim Bishabel Lakesh. Buenos días, ¿cómo están amigos? Soy yo de nuevo y tan para nuevos conocimientos. Ahora nos encontramos en la zona arqueológica de Tulum. ¿Sabían que Tulum es una palabra de origen maya que significa muralla o fortificación? Este nombre hace referencia a las murallas que rodeaban la antigua ciudad maya, ubicada en la costa del Caribe, en lo que hoy es el estado de Quintana Roo, México. Originalmente, la ciudad se llamaba Samá, que en maya significa amanecer. Esto debido a su ubicación en la costa este, donde se puede ver el sol salir sobre el mar. Muy bien amigos, después de haber visto las vocales anteriores, ahora veremos las últimas, que son las glotalizadas. Ustedes saben que las vocales glotalizadas en la lengua maya se desconoce como Tucuptán, Humilwahop. La vocal glotalizada son aquellas que otorgan un sonido más fuerte a la vocal en su tono más alto. La vocal glotalizada suena como la mitad de una rearticulada y casi siempre la encontramos al final de las palabras. A continuación, veremos unos ejemplos que les puede servir de mucha ayuda y así poder conocer los nombres de objetos o cosas en la vida cotidiana. Son muy fáciles de aprender. ¡Vamos! Repiten después de mí. A, E, I, O, U. Fácil, ¿verdad? Ahora con unos ejemplos. Ja, agua, rico. Je, huevo, con chaya, más rico. Ki, sabroso, como el huevo con chaya. Ko, travieso, como el tam. Tu, apestoso, como tu chic. Muy fácil, ¿verdad? Espero que estos ejemplos le hayan sido de mucha ayuda. Recuerden que pueden practicar con su familia y con sus amigos. Bueno, nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! Con Ishkanik en el Sagbeh del conocimiento.